siempre es mejor prevenir que curar. O sea, por poco que invirtamos en bioseguridad, el retorno de inversión que nos va a dar ese gasto en bioseguridad va a ser mucho mayor, y nosotros estamos viendo ya retornos de por cada euro invertido en bioseguridad son 10 euros de retorno, que se dice pronto. Si cogemos desde fase 1 hasta matadero. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast. Y tenemos el verdadero honor y privilegio de tener una persona que es puramente de campo y además muy joven, porque es probablemente una de las personas más jóvenes que vamos a tener en un episodio de Porcicast, lo cual me parece fantástico. Vicente Blasco, buenas tardes, ¿cómo está, Vicente? Buenas tardes, Guillermo. Pues un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros. No, el honor es nuestro y agradecerte absolutamente que dediques tiempo a estar con nosotros y con nuestra audiencia. Queremos lo primero que te presentes, queremos saber quién eres, Vicente. Por favor, dinos tu formación, tu desarrollo profesional y cuál es tu puesto actual y a qué dedicas tu vida profesional. Bueno, pues yo soy Vicente Blasco Gil, me licencié por la Universidad Cardenal de Herrera en Valencia hace ya nada más y nada menos que 11 años. Actualmente trabajo en la empresa de producción porcina Juan Jiménez García, GISAP, que la conoceréis muchos de vosotros por esas siglas, y actualmente desempeño el puesto de director de producción en la zona centro, aquí en la zona de Toledo. Muy bien, pues es muy modesto, Vicente, y además se le ha olvidado contar que es uno de los líderes de un equipo de veterinarios al que una gran multinacional de farmacéutica le dio un premio de investigación para que investigara sobre bioseguridad y PIRS. Y precisamente de eso queremos hablar hoy contigo, bioseguridad y PIRS, porque nos consta que has trabajado muy intensamente y tienes mucha experiencia en el tema. Sí, la verdad que sí. Empieza contándonos cómo te la ves todos los días con esta enfermedad maldita que nos persigue desde hace 35 años y que no hay forma de controlar. Bueno, yo me lo planteo del siguiente modo, Guille. Erradicarla a día de hoy creo que es imposible, con lo cual tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan convivir con esta enfermedad de una manera pues tranquila, o por lo menos que nos deje producir a un nivel en el que podamos pues llegar a nuestros objetivos. O sea, que tú crees que lo que dicen los daneses de que es fácil erradicar no es cierto, ¿verdad? Y menos en la situación productiva que tenemos en España, que realmente hay zonas hiperdensas. Pues sí, porque yo, como bien sabes, me he criado en la zona de Murcia, soy autóctono de allí, y aquella zona es muy densa. Tenemos una granja junto a la otra a menos de 50 metros en algunos casos. Convivimos con muchas empresas del sector, con diferentes sanidades, y eso dificulta muchas veces en conseguir una estabilidad sanitaria dentro de una zona o una localización geográfica. Fíjate, casi todo el mundo está preocupado por la bioseguridad externa, cómo evitar que entre la enfermedad, pero vamos a hablar de las dos, de la interna y de la externa. ¿Cómo evitar que la enfermedad entre? Y una vez ha entrado, ¿cómo conseguir que no te haga un daño muy grave o si puedes conseguir que se disemine dentro de la enfermedad? Háblanos de las dos bioseguridades, por favor. Bueno, a ver, normalmente siempre nos estamos enfocando mucho en la bioexterna, pero sí que es verdad que muchas veces no sabemos de dónde proviene esa nueva cepa que se ha introducido lateralmente en la granja, y muchas veces tenemos unas medidas de bioseguridad externas exquisitas, a lo mejor a falta de esos filtros que se están poniendo ahora de moda, o se está hablando más de ellos, que antes no se hablaban tanto. Pero, como te he dicho, como es una enfermedad que antes o después seguramente entre en la granja, debemos de llevar a cabo un protocolo ya interiorizado dentro de las granjas, en el cual la gente sepa cómo trabajar y cómo actuar, no solo cuando haya entrado una cepa dentro de una granja, sino cuando no tengamos cepa, o cuando tengamos una cepa mucho tiempo, como hemos hablado antes, que podamos convivir con ella dentro de la granja. Por eso es muy importante saber cómo funciona una granja, qué peculiaridades tiene, porque cada granja es muy diferente. Si el personal está formado o no, para mí es básico. O sea, la formación del personal
De verdad, la gente que entra la formamos de una manera eficaz. Remarcamos la importancia de cumplir esas medidas. Le explicamos a esas personas si incumplen la bioseguridad lo que puede acarrear, porque no estamos hablando de unos poquitos de euros, estamos hablando de muchos millones de euros en algunos casos. Joder, hablando de eso, tú eres capaz de decirme así, es que no es fácil porque cada uno lo cuantifica de una manera, pero en tu empresa tú serías capaz de decirme lo que puede llegar a impactar la entrada un brote de una cepa de PIRS de alta virulencia o de media virulencia, como quieras, que aparezca. Bueno, aquí va a depender, como tú bien dices, del tipo de cepa, si es virulenta o menos virulenta, de la dimensión de la granja, del tipo de manejo que tenga esa granja. No es lo mismo una granja que vaya a bandas semanales que una granja que vaya a 3 o 4 semanas. Pero dependiendo entre 5 y 12 euros por lechón, tenemos más o menos calculado a veces que podemos perder, que eso es mucho dinero. Vamos, que en una empresa que produce 500.000 lechones es una verdadera fortuna. Joder, qué disparate. Cuéntame cuáles serían las medidas de manejo, porque creo que ya me ha quedado claro que tú eres un ferviente creyente en que el personal es crítico, pero ahora vamos a hablar de manejo. ¿Cuáles son las medidas de manejo más importantes, con más impacto, para contener una circulación del virus o para minimizar el daño que te puede hacer la circulación de una cepa de PIRS dentro de una granja? Bueno, lo primero que, como hemos dicho, es saber cómo funciona una granja, la granja en cuestión, para saber el tipo de movimiento que hay dentro de la misma, porque estas medidas, como te he dicho, hay que tomarlas haya entrado o no haya entrado una cepa. Y el virus en la granja puede moverse principalmente por 2 vías, a través de 2 patas o a través de 4. O sea, hay que tener muy controlado el movimiento de animales y el movimiento de personas. Por eso mismo, esas medidas empiezan por una limpieza y una higiene estricta. Y cuando digo una limpieza y una higiene estricta, hablo de protocolos en granja, de cuándo se deben de limpiar las cosas, de creación de equipos de trabajo por zonas en granjas grandes, que hay un equipo de gestación, que hay un equipo de paridera, si tenemos lechonera dentro, un equipo de lechonera y una zona de recría, que no hay intercambio de personal entre esas zonas, y en el caso de que tenga que entrar algún tipo de persona dentro de una zona que no es la suya, un calzado exclusivo, una ropa exclusiva, porque volvemos a decir que el virus se puede mover a través de 2 patas o de 4. Por supuesto, el uso de pediluvios, siempre mejor en seco que en húmedo, porque sabemos que en épocas húmedas el virus se transmite o cualquier tipo de enfermedad se transmite de una manera más eficaz que en época seca. Y luego ya, si nos vamos al tema de paridera, si tuviéramos que elegir o tuviéramos que decir dónde hay más virus dentro de una granja, yo siempre digo lo mismo. ¿Dónde va a haber más virus? En la paridera. Donde hay más lechones, la viremia es mayor en lechones que en cerda, eso es obvio. Y a partir de ahí tenemos que empezar a hacer medidas de manejo súper estrictas, empezando por movimiento de personal. Siempre los movimientos de personal dentro de la paridera iremos siempre de zona que no ha parido a destete, siempre de pequeño a grande, lavado de cerdas, material exclusivo por semana, muy importante, cambio de aguja por camada. Cuando hacemos el procesado del lechón, nosotros utilizamos una técnica que llamamos técnica de la caja embolsada, que hemos trabajado mucho en el proyecto con esta gran farmacéutica, en el cual en cada camada se procesa en un carro con una bolsa y una vez terminado ese procesado, esa bolsa se cambia, se utiliza una nueva para la siguiente camada. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los desechos del procesado, como pueden ser colas o pueden ser los testículos de castración, en el caso de que se cautericen o se utilice la castración quirúrgica, porque son material que contiene sangre y la sangre es el vehículo principal del virus. Con lo cual, eso hay que echarlo también en la bolsa, tener mucho cuidado con ese tipo de manejos.
Limitar, por supuesto, movimiento entre camadas, utilizar siempre medidas de Mars-Rebel, adopciones entre las 24 y 48 horas como máximo, intentar dejar el mayor número de lechones con su madre, limitar el número de nodrizas. Y en el caso de que tengamos que hacer siempre una nodriza, tener claro siempre que tenemos que mover siempre la cerda y nunca los lechones para evitar ese flujo de animales, ese movimiento de virus de unas semanas a otra. Y una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, Guille, es el tema de esa cerda nodriza que movemos también. Porque muchas veces decimos, vale, estoy moviendo la cerda, pero no muevo los lechones, pero esa cerda viene de estar con lechones que tienen mayor edad. Y la cerda tiene una cadena mamaria y el lechón tiene una cosa que se llama saliva, que se queda impregnado en la cadena mamaria, que puede por ahí transmitirse virus, PIRS, gripe o cualquier otra enfermedad vírica que se pueda transmitir vía saliva. Con lo cual, esa cerda tiene que lavarse previamente antes de introducirse como cerda nodriza. Nos acaba de hacer una guía de manejo brutal en parideras así, en un momento fascinante. Y además me consta que lo aplicas y con unos resultados espectaculares. Vamos a hablar de instalaciones, no solo de manejo. ¿Qué instalaciones crees tú que son fundamentales desde el punto de vista de bioseguridad frente a PIRS en una granja? Instalaciones, Guille, vamos, esto es una pregunta que un día a tu compañera Laura le hice. ¿Cuál para ti es la medida más importante de bioseguridad de una granja? Y me contestó lo mismo que yo pensaba, que es que en esto de la bioseguridad no vale con una cosa, es una pequeña suma de muchas cosas. Parece una tontería, pero una cosita va sumando con otra, y al final hacemos un cúmulo muy grande de cosas que hacen que todo vaya perfectamente. Si tuviera que elegir algo, te diría que todo. O sea, de nada sirve hacer medidas, tener instalaciones, poner arcos de desinfección, si luego, por ejemplo, no hacemos una buena adaptación sanitaria de la primeriza o no tenemos una instalación adecuada para adaptar a esa cerdita, si no ponemos un arco, si no respetamos zona limpia y zona sucia. Es que, Guille, aquí no podemos decir qué instalaciones son mejores o peores. Aquí hablamos de una disciplina, de una constancia. Sí, bueno, está claro que tener las mejores instalaciones no te asegura que se vaya a hacer una buena bioseguridad y no te asegura que se vaya a evitar la entrada o la difusión del virus, está claro. Para nada. Fíjate, ¿estás de acuerdo conmigo que gente bien entrenada y motivada puede hacer que unas instalaciones reguleras funcionen mejor que gente no motivada en unas buenas instalaciones? Por supuesto. Estoy, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que el 90% de la producción está en las manos y un 10% en la patología. Correctísimo. Estamos completamente de acuerdo. Fíjate, la bioseguridad es de las pocas cosas que son totalmente decisión del productor y del veterinario. Es decir, nadie... Un productor elige adoptar una cierta bioseguridad en base a lo que le dice su veterinario o no. Es algo... Y esto es porque normalmente la bioseguridad implica costes importantes. Me gustaría que me hablaras de eso, de cuánto cuesta la bioseguridad y que lo compares con esos 5 o 12 euros por lechón que tú me has dicho que podría llegar a costar un brote de una cepa de virulencia. ¿Cuánto puede llegar a costar una buena bioseguridad y en cuánto tiempo crees tú que se amortiza esa inversión? Bueno, tú ya sabes que nosotros tengo el placer de contar contigo como director de tesis en cuanto a bioseguridad y virus PIRS. Y bueno, tú ya sabes que una de las cosas que estamos viendo es que, como bien dice el refrán, siempre es mejor prevenir que curar. O sea, por poco que invirtamos en bioseguridad, el retorno de inversión que nos va a dar ese gasto en bioseguridad va a ser mucho mayor. Y nosotros estamos viendo ya retornos de por cada euro invertido en bioseguridad, son 10 euros de retorno, que se dice pronto. Si cogemos desde fase 1 hasta matadero. Sí, tú te acuerdas que esta cifra nos la dio Laura Batista y no nos la creíamos hasta que la calculamos realmente con nuestros propios datos y comprobamos que era 1 a 10. Es verdad, es algo brutal. Sí, al final yo creo que bueno, que el trabajo diario, la constancia y sobre todo el creértelo y el tener la percepción de que la bioseguridad sirve para algo, pues te hace conseguir pues cosas bonitas y llegar a los objetivos, que al final es lo que cuenta. Porque volvemos al final el gerente de nuestra empresa lo que va a ver al final son los números.
y si realizamos una inversión en bioseguridad externa, porque al final, sobre todo la inversión se hace en bioseguridad y no se hace una buena inversión en formación del personal, va a ser un fracaso total. Tú ya sabes que nosotros empezamos dentro del proyecto haciendo una inversión grandísima en bioseguridad externa, pero luego haciendo una inversión grandísima en formación, yendo granja por granja, viendo manejos, clases teóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas horas que tienes que dedicar, pero que a la larga dan sus resultados. Vamos a analizar otro retorno que no es tan fácil de cuantificar y es la satisfacción del personal. Porque no es lo mismo estar trabajando en una granja donde tienes que sacar 100 lechones muertos de una paridera todos los días, o donde estás trabajando con una mortalidad alta de cerdas, o donde tienes que aplicar tratamientos continuamente, a trabajar en una granja donde tienes el PIRS controlado, estable y la situación sanitaria mucho mejor. ¿Cómo podemos cuantificar esto? Es decir, ¿es fácil convencer a la gente que aunque tenga que trabajar un poquito más o de una forma un poco más ordenada, luego va a obtener esa satisfacción de no tener que ver esa parte negativa de la producción? A ver, fácil, los comienzos, Guille, nunca son fáciles. Y más en nuestro sector que muchas veces estamos acostumbrados a trabajar de una manera y parece que esa manera en la cual trabajamos es la mejor. Lo que sí que es verdad que cuando tienes un objetivo claro y una meta y la gente confía en ti, pues bueno, hay que aprovechar esa confianza vamos a ponernos un plazo de 3, 4 meses. Y yo soy de los que pienso que en 3, 4 meses en una granja, con unas medidas de bioseguridad estrictas de biointerna, se pueden ver resultados. Ya no a nivel de PIRS, sino a nivel de otras enfermedades. Hemos hablado antes de la técnica de la caja embolsada. Eso, aparte de reducir la transmisión del virus, pues también estamos reduciendo transmisión de enfermedades bacterianas, como puede ser una diarrea, ¿vale? Al nacimiento. O sea, ya solo viendo la gente que se reduce la incidencia de diarrea en paridera, que tienen que pinchar menos, que hay menos bajas y que todo funciona mejor, ya solo con ese empuje ya hace que todo lo demás vaya de la mano. Claro, es que esa es la cuestión, porque muchas de las medidas de bioseguridad de las que tú estás hablando parecen que son específicas de PIRS, pero en realidad las deberíamos de hacer tuviéramos o no tuviéramos PIRS. Efectivamente, porque con esto no solo controlamos el virus PIRS, controlamos todo ese compendio de enfermedades que podemos tener dentro de una granja. Deberían formar parte de las buenas prácticas de manejo en una paridera, una transición, sin duda ninguna. Bueno, ahora tenemos controlado el virus, ¿vale? Tenemos la granja estable o relativamente estable. Cuéntame cuál es tu programa de monitorización para asegurarte de que eso sigue controlado y si tienes alguna forma de prever de alguna manera que está cercano un brote de PIRS. Ya sé que esto muchas veces responde a adivinación, pero cuéntame qué pruebas haces tú dentro de tu programa de vigilancia. Bueno, nosotros ya desde hace 6 años que empezamos con este proyecto y se acabó y seguimos con otros nuevos, pero lo implantamos y es el tema de recogida de sudados de lenguas de manera mensual, en el cual vamos recogiendo semana a semana esas lenguas de nacidos muertos al nacimiento y se envían una vez al mes y se hace un chequeo. Ese primer chequeo nos va a decir si hay una recirculación interna de ese virus por la gestación, con lo cual ya podemos acotar o centrar el tiro en el movimiento del personal, ¿vale? Porque aquí, Guille, no hemos hablado antes de un punto que para mí es crítico, que es el momento del destete, ¿vale? Momento de destete en el cual se mete mucha gente de la granja a ayudar a sacar los lechones, que posiblemente a 3 semanas es cuando más virus va a haber en esa paridera y muchas veces se mete gente de gestación y gente de paridera. Y luego esa gente, cuando termina el destete, se redistribuye otra vez por sus puestos de trabajo. Con lo cual, el que estaba en paridera se va a gestación y el que estaba en final de lactación, que empieza a hacer su ronda habitual, que normalmente empieza a primera hora a hacer el destete y luego ya te puedes a trabajar, se va a la zona de partos, con lo cual el virus que estaba en la zona de final de destete lo tenemos otra vez en la zona de partos. Con lo cual es una recirculación interna que no cortamos nunca. Por eso hemos hablado antes que el personal es vital. El manejo del personal en cuanto a los movimientos que debe de hacer y el calzado es básico. Con lo cual, con el chequeo de lenguas al nacimiento estamos viendo si hay una recirculación en gestación y luego con el chequeo a
a 3 semanas de 30 sueros, empezaríamos con 30 sueros, siempre que no tengamos lenguas positivas, porque si tenemos lenguas positivas ya damos por hecho que a 3 semanas vamos a tener recirculación al final de la lactación. Con lo cual, a 3 semanas lo que haríamos sería un chequeo de 30 sueros de esos animales para ver si tenemos recirculación en la paridera, porque podemos no tener recirculación en gestación, con lo cual tenemos lenguas negativas, pero si no hacemos un buen manejo de biointerna en la paridera, podemos otra vez recontaminar al lechón con ese virus y no quitar nunca esa recirculación. Además, debemos decir con orgullo que el invento de las lenguas, de los exudadores de lengua, es español. Y se está adoptando en todo el mundo, ¿eh? Esto es como mínimo interesante. ¿Y tú qué quieres? ¿Tener lechones negativos para luego llevarlos a una transición en medio de Fuente Álamo? Para quien no sepa qué es Fuente Álamo, pues es un sitio donde solo hay 1 millón de plazas de cebo. O sea, uno de los municipios con más densidad ganadera de Europa. ¿Tú quieres eso o qué me dices? Bueno, yo lo que quiero, Guille, como bien he dicho al principio de la charla, erradicar el PIR no lo quiero, y más en la zona en la que estamos, pero yo lo que quiero es convivir con él, con lo cual quiero tener una granja estable. O sea, que yo tenga lechones negativos a 3 semanas no significa que yo no tenga virus en mi granja. Tengo una granja positiva estable. O sea, yo lo que quiero es una granja que tire flujo de lechones ELISA positivos, pero PCR negativos, para que el comportamiento de ese lechón luego en fase 2 y en fase 3 sea bueno y para que las infecciones secundarias se reduzcan al máximo. Sí, porque a veces no contamos con nuestro entorno y, bueno, hicimos en su época planes de erradicación olvidándonos del entorno que teníamos, y el entorno que tenemos pues es muy denso y es muy difícil de manejar. Desde luego que sí. Joder, la verdad es que nos estás dando un repaso de bioseguridad que me está encantando. Viene la parte difícil, que es ¿cómo argumentas tú con ese propietario, con ese gerente, que te tienes que gastar 300.000 euros en bioseguridad? Bueno, al final yo creo que la argumentación es muy fácil. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estábamos ahora? ¿Cuántos kilos de carne me llegan a matadero? ¿Y cuántos kilos de carne te llegaba antes? Yo creo que con esas cuentas el gerente en un momento... Pero para eso tienes que tener granjas donde ya lo hayas hecho. ¿Cómo lo hiciste con las primeras? Bueno, como tú ya sabes, empezamos con un proyecto de 11 granjas, en el cual, bueno, pues y además se puso un reto, creo que bonito, pues fue una zona de alta densidad, en la cual se invirtió en biointerna, bioexterna, y a partir de ahí, pues monitorización continua de esas granjas. Y luego, pues muy fácil, al final vemos comparativa antes de instaurar las medidas, 2 años después. O sea, ya no solo un año frente a otro, que eso la gente puede decir, bueno, es suerte, un año bueno, no. 2 años frente al preinstauración de medidas, y se ha visto que hemos mejorado y sobre todo que hemos tenido menor número de brotes por año. Eso ya es algo. Vicente no lo quiere decir, pero ha tenido algo así como 37.000 lechones más en un año en esas granjas. Es decir, es una verdadera fortuna. Cuando contábamos estos datos en Tesalónica, en el europeo el año pasado, ¿sabes lo que decían tus compañeros europeos? Claro, así se puede convencer al jefe. Digo, claro, pero hay que llegar a esto. Tienes que conseguir convencerlo para que ponga esto en marcha y demostrarle los números de poner esto en marcha. Pero la verdad es que sí que tienes unos resultados espectaculares en tus granjas y me consta que además lo has implementado en todas las demás granjas, lo cual pues... Sí, bueno, al final lo que funciona hay que extenderlo, lo que no funciona no, pero... Es una gran ventaja para tu empresa, no me cabe ninguna duda. Haznos comentarios finales, haznos recomendaciones para gerentes, para veterinarios, para prescriptores. Dinos, convence a la gente de que la bioseguridad se paga y que además pues, te da todas esas ventajas económicas, de tranquilidad del personal, de satisfacción y todo lo que se te ocurra decir para defender esa bioseguridad. A ver, yo lo primero que uno tiene que preguntarse es si cree o no cree en la bioseguridad. Eso es básico. Porque si una persona que va a transmitir una
una cosa tan importante como es la bioseguridad no se la cree él, es imposible que pueda llegar a conectar con la gente ya como digo yo, y a que se enganchan al carro, ¿vale? Eso es punto número uno. Luego, la formación y la concienciación tiene que ser continuada. O sea, no vale con dar una formación y decir, ya, esto ya lo di hace 2 años y ya la gente lo sabe. No, la rotación del personal, por suerte o por desgracia, en algunos sitios es elevada. Muchas veces las cosas se van olvidando, entre comillas, o levantando el pie del acelerador, con lo cual se empiezan a cometer más errores. Con lo cual esa formación, una vez al año, un recordatorio, toda la persona que entre nueva a la granja, hay que formarla, hay que explicarle bien las medidas, cuáles son, la importancia de cumplirlas, cuando las incumple lo que puede pasar. Una cosa súper importante, que la responsabilidad de la bioseguridad es de todos, no es del veterinario, no es del encargado, es de todos. O sea, desde el veterinario, desde el gerente que tiene que apostar por la bio, desde el chofer de pienso, chofer de lechones, personal de granja. O sea, la responsabilidad de la bioseguridad, o sea, es de todos. Es que no podemos decir que no, es del veterinario, no, es del gerente, no, es de todos. No se puede bajar nunca la guardia, por suerte o por desgracia, no se puede bajar nunca la guardia, que la constancia y la disciplina tiene que ser diaria, no vale que sea semanal, no vale que sea mensual, un par de días, tiene que ser diaria y que si me tengo que quedar con algo, me quedaría con el movimiento de personas y animales dentro de una granja. Sí, evitar que el virus se mueva, sin duda estoy de acuerdo contigo. Oye, somos latinos, ¿se puede conseguir que la gente cumpla la bioseguridad sin sanciones? Bueno, yo creo que al final las cosas tienen que salir por uno mismo. Al final las cosas que se meten con embudo, como digo yo, no suelen salir bien. Lo que sí me gusta a mí hacer es, por ejemplo, si hay un pediluvio, o sea, poner una barrera para que la gente tenga que pasar por ese pediluvio. En el momento que dejas un hueco, Somos latinos. sí, somos latinos, nos vamos a meter. Entonces, Ese pediluvio de 1,5 metros yo me lo salto, pero tío, que te vas a matar, que es 1,5 metros, da igual, yo lo salto. sí, sí. Yo cuando empiezo a hacer reestructuraciones o veo con el personal de mantenimiento, con el equipo de mantenimiento en granjas, remodificar, rediseñar entradas, no dejo espacio para la imaginación o para el hueco que se puede incumplir, no. Sea una cosa que tenga que pasar sí o sí por ahí. Porque como tú bien dices, somos latinos y esto es un trabajo diario y es duro. Sí, y al final se convierte a veces en monótono y dice, bueno, si tampoco es tan importante. Por un día. Sobre todo, si tienes éxito, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente olvida que el éxito se debe a hacer eso. Y empieza a pensar, ¿para qué hago esto si no tengo la enfermedad? No, no es al revés, no tienes la enfermedad, ¿por qué haces todo esto? Vicente, un verdadero placer hablar contigo. Estamos casi al final y como siempre a nuestros invitados le pedimos una cosa, que es que nominen a alguien a quien le gustaría oír en un episodio de Porcicast hablando de lo que sea, da igual del tema. Y no tiene por qué ser una persona, pueden ser más de una persona. Por favor. Bueno, yo lo tengo claro. Yo creo que una persona, además trabaja en mi compañía, Juan Jiménez, y está en la zona de Murcia. Empecé mi formación en GISAP con él y se trata de José Joaquín Sánchez Serrano. Sí, señor. Una persona encantadora y un profesional de los pies a la cabeza. Ahora mismo está en fase de transición, que yo creo que es una de las fases más complicadas hoy en día, por el trato tan especial que hay que tener con el lechón, el cuidado, el manejo. Aunque él podía hablaros de cebo, de lechones, de lo que él quiera, porque, como bien he dicho, es un veterinario excepcional y sabe un montón de este mundo. Absolutamente de acuerdo contigo. Hace muchos años que le conozco y es probablemente uno de los veterinarios más capaces que hay en esta región. Totalmente de acuerdo. Nos lo apuntamos y no te quepa la menor duda de que antes o después José Joaquín estará hablando con nosotros y será un placer poder hablar con él sobre lo que él quiera, porque como tú dices, puede hablar de lo que quiera.
Muchísimas gracias, Vicente. Ha sido un verdadero honor tenerte. Nos has dado una verdadera clase magistral de bioseguridad, de manejo de esta enfermedad que nos sigue volviendo locos. Que fíjate, en el año 2000 ya creíamos que lo sabíamos todo de ella y 20 años después seguimos sin saber absolutamente nada. Yo cada día que pasa digo que creo que sé menos. No, de esta enfermedad no te quepa la menor duda. Nosotros en el 2002 ya nos tiramos a hacer una erradicación pensando que sabíamos y nada, no sabíamos absolutamente nada. Bueno, así nos fue. Muchas gracias, un verdadero honor. Agradecerte por regalarnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, a nosotros y a nuestra audiencia. Y estoy seguro de que todo el mundo va a disfrutar una barbaridad escuchando todo lo que has contado de bioseguridad. Y sé que más de uno se lo va a apuntar y más de una persona te va a volver a preguntar sobre este tema. Muchas gracias, Vicente. Un honor y un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, Guille. Un abrazo grande. Hasta luego.